Un gusto saludarlos en este inicio de año 2021 desde Entorno Veracruz, con la satisfacción de poder emprender nuevamente los trabajos de entrevistas, pláticas, charlas sobre diferentes temas con diferentes actores sociales, políticos, del conocimiento que han acompañado el esfuerzo, el proyecto de Entorno Veracruz. Hoy presentaremos a todos ustedes a Paola Rivas, una brillante académica, una mujer que impulsa una serie de definiciones, de expresiones, desde el conocimiento, desde sus atributos y experiencias. Les presentamos esta entrevista con mucha satisfacción y mucho orgullo. Antes, una pauta comercial. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes este inicio de año de Entorno Veracruz, donde establecemos una primera charla, una primera conversación con una persona a quien estimo y respeto mucho, Paola Rivas, una amiga que le reconozco sus capacidades intelectuales, deportivas, académicas, y con la cual me siento muy identificado en muchas cosas, y que hoy podamos platicar e iniciar el año al menos conmigo, en Entorno Veracruz. Es un gusto, Paola, tenerte con nosotros, con Carlos Villalobos, nuestro productor y director, y desde Casa Real del Café darte la bienvenida, ¿no? Desearte lo mejor en este año. Doctor. Pero más que nada queriendo establecer un reconocimiento de ti, Paola. Gracias. Una educadora, una especialista en temas de la educación, que ha participado en la discusión de consideraciones de género, pero que también tiene una vida social pública muy identificada con el deporte. Eres corredora. Corredora. Paola, ¿qué estás haciendo en este momento? Ha sido de tu vida pública en los últimos meses, tal vez algunos años, porque también en este sentido quiero decirles que Paola escribe y escribe muy bien y está escribiendo al respecto. ¿Qué te parece si iniciamos con eso y le vamos dando entrada a la plática? Gracias, doctor. Me parece muy importante los cuestionamientos que ya maneja de inicio, y qué manera de iniciar el año con usted, con el productor de este brillante programa, Carlitos Villalobos, a quien le hago un total agradecimiento, y de igual manera a usted. Pues bien, doctor, centrándome en la premisa que usted plantea de escribir. Fíjese que yo he sido una mujer desde siempre muy inquieta, me considero así. Y a partir de que yo incursiono en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, fíjese que me surge por demás imperioso profesionalizarme en el tema de género. Paralelamente a ello, hago un posgrado referido a la maestría de Política y Gestión Pública. Entonces, al culminar dicho proceso educativo, dicho reto, que para mí fue un reto mayúsculo, inicio un proyecto de carácter científico con mucho rigor, y en el acompañamiento con mis sinodales, con el equipo académico, me dan la venia para que se construyera como una posible publicación. Al decirme eso, pues imagínese, yo vibré de emoción, y sin dejar de lado el compromiso que requiere escribir en cualquier género. Usted, vaya, ¿qué le puedo decir a un talento exquisito de la palabra y del lenguaje escrito? Entonces, en eso estoy, doctor. Fíjese que inicié este proceso de investigación desde el mes de marzo a la fecha.
Le comentaba antes de iniciar el programa que más allá de dejarme algunos huecos, algunos iniciadores, la pandemia me ha dejado fortalezas de creer en mi capacidad profesional, fortalecerla gracias al acompañamiento y al aprendizaje dialógico con expertos en este tema. Entonces, en ese proceso estoy, en ese constructo, y espero que los tiempos se conjunten y que la agenda lo permita para concluirlo a inicio del mes de febrero. Y si ustedes me dan la oportunidad de platicar al respecto sobre dicha publicación, para mí será muy, muy honroso. O sea, el texto que estás terminando, exacto, establece una discusión sobre la educación. Fíjese que armonizo 3 conceptos importantes. Primeramente es el de políticas públicas, educación y género. Está construido a base de 4 capítulos y las conclusiones. Son temas para mí de interés, de rigor y de mucho compromiso, principalmente por ser consejera del Instituto Veracruzano de las Mujeres, por ser mujer, por ser maestra, por estar en un espacio áulico que requiere redefinir mi compromiso como maestra y como servidora pública, porque por ser maestra, pues estoy sirviendo a la comunidad, a Coatepec, porque trabajo aquí en Coatepec, le había yo comentado, yo soy educadora de profesión, adquirí un posgrado, lo digo con mucha humildad, sin sonar petulante, una maestría en política y gestión pública. Entonces, en ese sentido, versa mi publicación, que está en ese proceso ya de casi la conclusión, y me siento sumamente complacida por los logros obtenidos a la fecha, desde marzo, principalmente de inicio del confinamiento, que es una fecha totalmente memorable, es el 23 de marzo, a la fecha, y estoy todavía en un proceso de revisión, de dárselo al equipo que me acompaña, que auspicia, que me da la venia para construir esta importante obra que sin duda espero sea una lectura obligada, una referencia para el análisis y sobre todo centrarme en los temas, en tópicos actuales de interés. El apartado de la educación, las políticas públicas, sí, la condición de género en términos de la relación que vive socialmente hablando, de la violencia, no la podemos dejar de lado. ¿En el texto se toca esto? En el texto sí se toca, hay datos duros. Lamentablemente la violencia es un problema multifactorial. Lo vivimos en muchas condiciones lamentablemente cruentas en su totalidad. Entonces, lo que yo planteo es, a partir de políticas públicas, en razón de políticas educativas, de empezar desde el aula, de hacer conciencia a la masculinidad positiva, de crear todos los nodos posibles que edifiquen y que den sentido a la prevención de la violencia. Oye, Paula, iniciamos el año 21, gracias, en medio de la crisis, yo supongo que de la educación, por la cuestión de tomar decisiones en relación directa a la situación de salud de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, modifica las formas tradicionales, claro, de la implementación de la educación en sí misma, ¿no? Sí. Ligado al texto que elaboras, la construcción de políticas públicas alternativas frente a escenarios de estas características, un modelo educativo que sin duda se quiebra o cruje porque no esperábamos una situación de estas características, se anuncia, se prolonga la no ida a las clases presenciales. Y por otro lado, amanecemos en Veracruz con un comienzo muy duro para las cuestiones de género, la violencia, con más de 6 o 7 feminicidios en los primeros 10 días. Es aterrador. Tu texto nos busca o nos va a buscar plantear ejercicios alternativos, o estás planteando el texto como una cuestión de diagnóstico o de definiciones de líneas para la construcción de alternativas. Sí, interesante su cuestionamiento, doctor. Precisamente hablo de políticas públicas.
Voy a hablar en mi experiencia como maestra. Efectivamente, nadie estaba preparado para una situación de este tipo. Nos tomó por sorpresa y las consecuencias son pues totalmente lastimosas para todo el país, para todo el orbe, ¿no? Y en ese sentido se tomaron en cuenta lo que en ese momento se tenía, que es una estrategia de aprender en casa. Iniciamos en marzo con Aprende en Casa 1, continuamos con Aprende en Casa 2 y precisamente en esta semana iniciamos Aprende en Casa 3. Fueron las estrategias pues que en ese momento el gobierno destina como lo más viable para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las y los aprendientes del país. Quizá en la lógica y lo más oportuno quizá hubiese sido dotar de ordenadores, ¿no?, a todas las aulas, pero sabemos que el techo financiero es estratosférico para poderlo hacer de este modo. Entonces, lo que yo planteo a razón de políticas públicas y con una vivencia ya personal y también recogiendo todas las anécdotas de mis colegas, porque de eso se trata, de escuchar, de armonizar conjuntamente abonos importantes que se construyen desde la propia gestión de la política pública, su diseño, su implementación, hasta la evaluación. Y yo lo que manifiesto como alternativa, centrándome en lo educativo, es apostarle a la pedagogía de la emergencia. Es un término, pues, totalmente oportuno, así lo considero, viable, una pedagogía que nos permita realmente vivenciar una educación más performativa. ¿Qué significaría esta pedagogía de la emergencia? Acá, una pedagogía que en su conjunto de acciones, de metodología, si no trastoquen el aparato crítico de la educación. Perdón, sí. Paola, el asunto de lo que comentabas acerca de las debilidades estructurales que tienen que ver con las finanzas, ¿no? Con esta posibilidad de dotar de ordenadores o computadoras a las aulas, decía. Yo digo, en esta educación a distancia, el término de establecer una propuesta que posibilitara que la mayor cantidad de niños pudieran acceder a la educación es vía televisión y vía ordenadores. Sí, obvio. Pero no se modifica presupuestalmente, entiendo, a nivel federal, para fortalecer una línea de estas características. Desde tu reflexión sobre las políticas públicas, ¿esto lo contemplas como un error, como una condición natural de las debilidades del Estado? Yo considero que bueno, ese ha sido un problema no de este momento. Se ha venido arrastrando. Claro, ahora, bajo este contexto que estamos viviendo, pues sí se agudiza más. Sí debo reconocer que se han hecho grandes inversiones en cuanto a los mass medias, ¿sí? En este sentido hablamos de la educación a distancia a través de la televisión, de los ordenadores, de los teléfonos celulares y de la conectividad. Lamentablemente estamos en condiciones todavía desiguales. El hecho de que tú seas un maestro, un profesional de la educación en zonas urbanas tampoco significa que tu escuela esté dotado de todos los instrumentos, ¿no? Exactamente, de instrumentos necesarios para darle sentido a esto, para dar continuidad al aprendizaje de los alumnos. Lamentablemente, dentro de contextos urbanos existen zonas que viven en condiciones sumamente paupérrimas. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Paola? Perdona, es nada más como un acotamiento ahí. Hace unos días entrevisté a Raúl Arias, ex rector de la Universidad Veracruzana, y él planteaba, y es mi pregunta por lo que estás diciendo, efectivamente el problema no es un problema nuevo, que viene con mucho tiempo atrás, pero como en aquel momento no se le apostó, decía Raúl Arias, no se le apostó al desarrollo tecnológico, al acercar este tipo de instrumentos que le dan una idea de futuro mejor a la impartición de una serie de condiciones educativas. Ahora tampoco se ha seguido apostando, que no se definen líneas en este sentido. Sí, no se han definido como tal.
lo que se presume, y eso lo hemos comentado, es terminar el ciclo, ¿no? Pese a las condiciones que tenemos. Entonces, al analizar todas estas circunstancias, mi contexto principalmente como maestra, como ciudadana, pues le estoy apostando a través de mi publicación de este libro que pretendo pronto se ha publicado, apostarle a eso. En uno de los capítulos tocó algo interesante, que esta pedagogía de la emergencia se vislumbre hacia dos caminos, hacia lo presencial y hacia lo virtual. Entonces estamos hablando de un híbrido. Fíjese, doctor, que retomando el concepto de que vivimos todavía en condiciones desiguales, considero que si se hace un trabajo bien pensado en los tres órdenes de gobierno, hablamos del federal, del estatal y del municipal, que en sus planes de desarrollo incluyan en este momento la transversalidad en cuanto hace al proceso de educación, podemos prevenir o estar preparados a atenuar este problema de la desigualdad. Máxime, que usted lo sabe, es un derecho humano. La garantía de la educación. En la Agenda 2030, en el objetivo número 4, así lo maneja. Y la mayoría de los planes de desarrollo se basan en esa agenda. ¿Qué dice ese objetivo? Garantizar una educación de calidad, que sea inclusiva y que en sí misma garantice la equidad. Entonces, es importante considerar estos aspectos y sobre ello generar políticas públicas edificantes que robustezcan este proceso de educación. En ese sentido, también la gestión juega un papel sumamente importante. En muchas mesas de diálogo, de debate, se ha tocado un punto también interesante, y usted lo sabe como expertise político de la política, en cuanto a la gobernanza, que también se le debe apostar a una educación con miras de la gobernanza. En ese sentido, la sociedad debe de jugar un papel sumamente importante en la toma de decisiones. Para eso también considero que sería vital formar consejos de participación ciudadana con diferentes aristas, pero desde una visión más multidisciplinaria. En este sentido, no solamente se van a diseñar políticas propiamente hablando en razón de la comunidad magisterial, sino también que participen otros actores sociales, políticos, las empresas de iniciativa privada. También serían datos rigurosos, acciones híbridas tan imperiosas en la actualidad. Terminamos un año escolar. Perdón, mi cafecito. Sí, no, adelante. Terminamos un año escolar con claroscuro, supongo. No sé si en esos momentos, estamos en enero, con lo que ha pasado, Paola, puedas pensarte en cómo vamos a terminar en términos estrictamente educativos, con rezagos, porque se han hecho reflexiones al respecto, no solamente para México, no, sí, para donde está pegando la pandemia, que es global, donde se dice que se está perdiendo conocimiento, que no se está adquiriendo, dadas las características del impacto respecto de la no presencia de los chicos en las aulas, y que el impacto no solamente tiene que ver con la cuestión educativa, sino también con la socialización, con las relaciones, la relación personal del alumno, de los alumnos a esto. Hay una discusión nacional, esta sí nacional, respecto a cómo se está abordando la educación en nuestro país en este momento de pandemia, en estas condiciones de crisis financiera, de austeridad, dice el discurso oficial. Pero lo que se proyecta, estoy tomando algunos informes, es que vamos a entrar en una crisis educativa más profunda de la que teníamos, que se ha ahondado, porque lo que estructuralmente tenemos como problema social, que son las desigualdades, que ya las planteamos como un elemento, sí, es como un elemento, se están haciendo todavía mayores. Más evidente. Entonces,
Al final, la pregunta de la inicio, ¿cómo ves que terminaríamos el año escolar? Porque si alargamos ya hasta abril, según el dato oficial, Es el 30 de abril. Esto estaríamos prácticamente cerrando el año. Fíjese, doctor, que bueno, esa es una premisa muy debatible, que sí mueve los esquemas, por supuesto que sí. No obstante, sí debo de subrayar algo bien importante. Considero que el magisterio está haciendo un esfuerzo titánico, mayúsculo. Entonces, en ese sentido, yo, una persona con mucha esperanza, en que pese a todos los imponderables que hemos tenido, porque han sido muchos imponderables, hablo desde la infraestructura, nuestras propias debilidades emocionales, porque a eso nos hemos enfrentado lamentablemente. Considero que vamos a terminar el ciclo sí con muchas situaciones pues totalmente impensables, pero lo vamos a terminar. Pese a esas situaciones, los planes y programas, sí, exactamente. Principalmente en educación básica tenemos esta estrategia de Aprende en Casa 1, 2, 3, que es la que estamos iniciando, pero creo mucho en el optimismo del magisterio, que está dando lo mejor. Con o sin tecnología están haciendo llegar el conocimiento a sus alumnos, quienes contamos con un equipo que nos permita la conectividad con los alumnos y que ellos también tengan esas herramientas, pues vaya, es algo sumamente favorable. Pero quienes no, sus propias maestras están yendo a sus casas a hacer visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, eso para mí es una bondad y es un reconocimiento que le hago a todas las maestras, a todos los maestros, no solamente del estado, de todo el país, con vicisitudes, pero lo estamos haciendo. En ese sentido, doctor, y lo que usted decía en cuanto a las relaciones que se pueden quebrar, también considero importante cambiar el concepto de escolarización, es decir, repetir relaciones preestablecidas y realmente centrarnos en una educación. La educación de hoy era la que vislumbrábamos nosotros como educación, la educación futura, pero sin embargo es nuestro presente, con todos los imponderables que estamos teniendo, pero estamos sacando un buen trabajo. Claro que hace falta redefinir muchas acciones, que nos sentemos en mesas de diálogo, que se nos considere a nosotros como maestros las experiencias que hemos tenido desde el 23 de marzo, que inició la pandemia, es decir, cuando indican el confinamiento. Sí, el confinamiento en cuanto hace a lo educativo, a la fecha. Estas mesas de diálogo para mí son muy ricas. Sí se tienen. Para ello están con el equipo colegiado, hablo de los consejos técnicos escolares, entre profesores, pero ahí ha puesto algo, en mi publicación ha puesto algo interesante, hablar desde la gobernanza para el buen gobierno, donde la participación ciudadana es un ingrediente nodal, hablando de un sentido también de democracia. Entonces, este constructo educativo da para mucho, pero siempre y cuando se tengan las políticas educativas definidas. Si analizamos los 17 objetivos de la Agenda 2030, usted los conoce a la perfección, en sus 169 metas encontramos muchas áreas importantes para atacar. ¿Se está haciendo? Sí. Nosotros sí lo estamos haciendo. O sea, me quedo con dos ideas. Hay una actitud muy proactiva del conjunto de profesores que están sacando al buey de la barranca en términos de la coloquialidad, sí, claro, que podríamos estar estableciéndonos en la charla, que nos permite vislumbrar que vamos a cumplir con los planes educativos, los programas, y que en este apartado no vamos a salir tan golpeados por las circunstancias. Sí, claro. Hay un abono del magisterio importante en su esfuerzo para que esto suceda, esto se logre.
Se apuesta desde el planteamiento que estás teniendo a que esto se puede mejorar en función de una mayor participación colegiada de la toma de decisiones y de la claridad que exista en las líneas educativas correspondientes. Por supuesto. Tenemos un área que entiendo no está absolutamente consolidada y que sería el llamado desde el texto que estás terminando y desde esta opinión en este momento, es que se pudieran, espero, reconocer esto en lo que me acabas de decir, acelerar este proceso de participación del conjunto de actores que participan en la educación. Pues es una apuesta muy importante. Tendríamos que estarlo logrando, pero de ya. El problema está que están pasando los tiempos y no sé, entonces, no se están dando, Paola. Sí, claro. Quizá no se están dando, yo lo considero como un imperativo dentro de mis líneas, que se realice forzosamente. En esta tesitura es importante también revalorar al magisterio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aprovechando esta coyuntura que existe la sociedad y que esa sociedad está lista para tomar decisiones. Los consejos de participación ciudadana son sumamente importantes, que participen en el diseño, en las propuestas de estas políticas públicas. Hay una situación aquí, la participación ciudadana en muchas ocasiones está mediada por las capacidades del propio ciudadano. Sí, claro, en su voluntad de participar, sí, claro, decisión, sí, claro. En las condiciones materiales estrictas. Cuando era presencial, una asamblea de padres de familia no contaba a veces ni con el 10% de las participaciones de una escuela determinada. Eso es una debilidad de la civilidad, sí, o del civismo que tenemos como sociedad. Sí, claro. Las condiciones en las cuales estamos viviendo en este momento obligarían a que necesariamente participe más la sociedad. Totalmente. Porque estamos en un proceso de crisis. Y esta crisis la tenemos que enfrentar entre todos. Entre todos, sí, claro. O sea, aquí no puede haber buenos, malos, regulares. No. Tiene que haber una voluntad expresa por lograr una articulación alternativa. ¿Es Debe correcto? ser un binomio, un híbrido, totalmente. Si ya hablaba yo hace un momento de esta consideración de lo híbrido en un sentido de la virtualidad y lo presencial, así ese híbrido se debe fortalecer entre sociedad y gobierno, en un sentido de responsabilidad, de mucho compromiso, determinación, voluntad para hacer las cosas. El asunto es que se construyan los canales, ¿no? Que se construyan los canales donde se dé la participación, se reconozcan. Que se diseñe una agenda, doctor, que se diseñe una agenda al respecto. Los planes de desarrollo pues están dispuestos para ser analizados por parte de la sociedad. Es nuestro derecho como ciudadanos. ¿Qué se plantea el gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas? ¿Cuáles son los programas que van a fortalecer tal propuesta? Hay muchos programas educativos y en alternancia a ellos, la gestión también es considerada, o la considero, como un abono imprescindible para la vitalidad, para la viveza de esas políticas públicas. Sin lugar a dudas, un tema, Paola, del mayor calado por lo que significa en relación al desarrollo de los pueblos, la educación. Sin ella dicen que no vamos a lograr prácticamente nada en términos de un mejor futuro, no solo para México, me refiero a nivel global, insisto. La educación como la palanca del desarrollo. De la progresividad. Del rompimiento de nuestras desigualdades, de la oportunidad de construir mejor futuro. Estamos llegando al final de la entrevista, Paola. Muy rápido. Sí, tan rico que está el tema, tan interesante que está el tema. Y se nos quedan en el tintero el deporte, se nos queda en el tintero la discusión del género. Espero que haya otra oportunidad. Sí, claro, yo encantada de venir. Educación, a mí lo que me llena de satisfacción es escucharte decir, hay un magisterio comprometido. Muy comprometido. Hay una oportunidad en esta base magisterial que está realizando el esfuerzo en medio de estas condiciones difíciles, ¿no? Desiguales. De vida desiguales, de contradicciones, donde se tiene que imaginar mucho y generar alternativas. Crear. Ser muy creativos al respecto. Muy creativos. ¿Cuál sería el mensaje final, Paola, para quienes nos ven y nos escuchan en el entorno Veracruz, respecto a un llamado para mejorar nuestros esquemas de educación,
porque yo supongo que en medio del texto estos llamados van a estar permanentemente reflejados en tu libro. Sí, claro. Gracias, doctor. Voy a ser sucinta por un tema de conclusión. Mi mensaje iría en esta tesitura de invitar a seguir revalorando más la comunidad magisterial, a las y los maestros, que estamos haciendo un trabajo sumamente importante para que nadie se quede atrás, para evitar la desigualdad. Y por supuesto, lo que comentaba hace un momento, que usted lo pone de manifiesto con mucha certeza, el binomio entre sociedad y gobierno, en razón de la construcción de políticas públicas e edificantes que garanticen, sin duda, una educación de calidad, una educación inclusiva y de equidad. Es cuanto. Bueno, con eso cierro mi intervención. Me quedé con ganas. Me quedé con más ganas de platicar. Es un tema muy interesante. Yo creo que lo tenemos que seguir haciendo. Así es que la invitación está aquí en Entorno Veracruz. Te agradecemos, Carlos Villalobos, tu servidor, el poder haber estado en esta charla. Y para todos ustedes, estimados amigos y amigas, les agradecemos la oportunidad de permitirnos ser vistos y escuchados en esta interesante, y yo creo, y lo digo así, afectuosa entrevista, plática con Paola Rivas. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a todas y a todos. Muy gentil, doctor. Gracias. Allí están las palabras, la experiencia, la vocación y el compromiso de Paola Rivas. Fue un gusto charlar con ella. Como amiga y compañera, le agradecemos la oportunidad desde Entorno Veracruz, y nuestro agradecimiento para Casa Real del Café y los patrocinadores que nos dan la oportunidad de llegar a todos ustedes. Carlos Villalobos, Martín Quitano Martínez, les envían un cordial saludo. Hasta pronto.